¿Cómo estás, Yu? Estamos. Olis, ¿cómo va todo? Como le estaban comentando, bueno, vamos a continuar un poquito la conversación de la última vez que hicimos unas semanas atrás, que estábamos hablando un poquito habíamos quedado al finalizar la conversación sobre tips, ¿no? Para jóvenes, y que íbamos a profundizar un poco sobre lo que era el tema de algunas recomendaciones para los grupos de jóvenes cuando se da una palabra, no sé, por parte del líder o por parte de algún joven o quien esté a cargo, Mm, para captar la atención, para todo ese tema, de cuáles son, hoy en día hay un montón de herramientas y muchas cosas, y después en la otra parte también era tips para, bueno, para los jóvenes para que tengan herramientas para llevar la palabra también. así es. Así que, bueno, vamos a hacer una oración y vamos Dale. a comenzar con todos estos temas. Así que, bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, papá, por tu amor, tu misericordia, porque siempre estás en todo momento. Te damos gracias por guardarnos y protegernos en todo momento. Te pedimos que guardes y protejas a los hermanos, a las personas. Te pedimos por aquellos hermanos, aquellos cristianos que están siendo perseguidos en distintas partes del mundo. Te pedimos que los guardes, que los protejas, que los consueles. También te pedimos por aquellas personas que no la están pasando bien en lo laboral, en el trabajo, en la salud, en la economía, en la familia. Te pedimos que los ayudes, que los guardes, que los protejas, que los cuides y lo encomendamos todo en tus manos. Te pedimos, papá, que nos brindes sabiduría para la charla de hoy, para el vivo de hoy y te damos gracias por todo, papá, por estar en cada momento, por tu amor, por tu misericordia, por tu Hijo Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por todo, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y antes de comenzar, les queremos mencionar del otro lado, a los que están del otro lado, que nos pueden seguir en las distintas redes. Nos pueden encontrar en TikTok, en Facebook y en Instagram como somos1.red. También nos pueden encontrar en nuestra página web, somos1red.ar, y también nos pueden enviar un mail a info@somos1red.ar. Nos pueden enviar consulta, nos pueden decir si hay algún tema que quieran que hablemos, comentar cosas, si nos Ujú. quieren preguntar sobre algún tema en especial, también. Así que, bueno, esperamos sus emails, sus comentarios, etcétera. Y Bien. también antes de comenzar, quería decir un versículo para, digamos, como introducción al tema que vamos a hablar hoy, que Dale. está en Primera Timoteo capítulo 4 versículo 12. Y dice así, ninguno tenga, perdón, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Un versículo para que tengan en cuenta, para que puedan dar el ejemplo, para que puedan profundizar, para que puedan hacer las cosas agradables al Señor y que puedan seguir la palabra del Señor. Y como ya mencioné al principio, vamos a empezar a hablar un poquito sobre estos temas. Vamos a arrancar primero con, bueno, estamos en un grupo cristiano, hay jóvenes en la iglesia, en un grupo, en una casa, si se juntan o están en la iglesia con un líder, etcétera. Queríamos hablar sobre algunos tips, algunas herramientas, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se hace hoy en día y qué se puede agregar también, qué otras cosas vimos que podemos colaborar para también captar la atención de los jóvenes, para que sea más dinámico, para que Mm, esté bueno para llevar a cabo, ya que hoy en día hay un montón de cosas y herramientas que se puede hacer. Está lo tradicional, que es, bueno, está el grupo, está el líder, habla y ya está, y también está bien, pero bueno, hay otros condimentos, otras cosas que se pueden agregar o otras cosas que se pueden hacer. Y bueno, qué mejor con Julie del otro lado para comenzar a hablar algunas cosas sobre esto. Yo también voy a colaborar un poquito y vamos a profundizar primero sobre esta parte. ¿Qué te parece, Julie? dale. Bueno, comenzando. Yo ya había dejado algo picando por ahí Sí, en el video pasado, que habíamos hablado sobre cómo hablarle a una persona en la que no está en un ámbito cristiano, cómo llevarle la palabra, ¿no? Y un tip que había tirado era tratar de entender
a esa persona, ponerse en sus zapatos, escucharla y entenderla, porque esas personas son las que necesitan ser escuchadas, necesitan poder que las entiendan, porque si nosotros directamente vamos al choque en donde encontramos diferencias entre las dos personas, eso como que va a dificultar ese propósito que vos tenés de ir a llevarle un mensaje. Entonces, lo que había dicho yo la vez pasada era tratar de entender y comprender a esa persona, escucharla y de ahí empezar a hablarle sobre ese amor que lo cura todo, ¿no? Entonces, ese era uno de los principales, ¿no? Que Tener hay que abiertos tener en los cuenta a oídos. la hora. Así es, sí, porque son personas que necesitan ser escuchadas. Ujú. Eh, o sea, las personas que están enfermas, la iglesia es un lugar para personas enfermas, ¿no? Es en donde las personas se curan. Entonces, esas personas van ahí para ser escuchadas, para que las puedan escuchar y las puedan ayudar. Entonces, bueno, ese es un gran tip y es algo que hay que tener muy presente, porque si no partimos de ahí, creo que ya se empieza a dificultar un poco la cosa y se empieza como a tensar la soga. Eso cuesta Em, mucho porque uno va sí, aparte incluso puede estar uno emocionado de querer compartir lo que uno vive y saber que mm, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y es como que, bueno, es esto, ¿cómo no te das cuenta de esto? Pero bueno, las personas arrancan sin saber, y bueno, y hay que entender, hay que escuchar como decís vos, y bueno, empezar tranquilos en ese tema. sí, igual siempre hay que tener en cuenta, ya ir armándose la cabeza, de que la otra persona siempre va a querer llegar a algún tipo de choque, o porque siempre uno de los dos va a querer tener la razón, obviamente, ¿no? Ujú. Como humanos que somos, siempre vamos a querer tener la razón. Entonces, con ese tema siempre va a haber como un choque. Entonces hay que ir prevenidos de que esa persona siempre va a ir a buscar el choque. Entonces hay que ser diferentes. Como ya muchas veces hemos mencionado, marcar esa diferencia que nos hace ser seguidores de Cristo, ¿no? Nos hace marcar una diferencia que las otras personas lo ven y dicen, bueno, esta persona es diferente a las otras que me he cruzado, que no me dieron buena espina, por así decirlo, como que no me dieron una buena vista de lo que ellos decían ser, que muchas veces pasa, ¿no? Eh, que muchas personas quedan dolidas por cosas que les dijeron o cosas que vieron de personas que dijeron ser algo que en realidad no eran. Y eso dificulta mucho después a la hora de otra persona cuando llega a su vida a hablar de la palabra. Me ha pasado muchas veces que me llegan personas en donde ya pasaron una situación con gente del ámbito cristiano que le dieron una imagen que no es la de Jesucristo. Entonces, cuando vos llegas a darle la palabra, es como que hacen como una barrera protectora y es como que están así, como que te miran con 80 ojos. Eh, y sí, sí, literalmente. Y siempre están buscando ese palito como para que tropieces. Hay Entonces como hay un que tener mucho prejuicio, cuidado. hay como algo ya instalado en algunas personas en la mente de, Sí, ¿qué me van a decir? O otra vez con esto. Sí, 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 te es lo entiendo. lamentable, es lo lamentable. Mm. Es triste porque vos decís, a mí muchas veces lo primero que me sale es pedirte perdón por esas personas que te lastimaron, porque es feo, ¿no? Que usen el nombre o se hayan decir cristianos Mm. y que nos hagan tener esa Hacen imagen quedar mal. que es errónea, Mm. hacen quedar mal a la gente. Entonces, eso después dificulta mucho a la hora de ir a esas personas y tratar de volverlas a meter en este ámbito. Pero bueno, es una lucha constante y cada vez va a ser peor. Pero bueno, hay que seguir luchando. Sí, sí, por eso la Y bueno, palabra ese era siempre, uno de los... perdón, por eso la palabra siempre dice que tenemos que dar ejemplo. Y hay que, bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, cómo trata a las personas, etcétera. Y Sí. una forma muy sencilla de saber cómo tratar a la persona es tomar a Jesucristo como ejemplo. Ya, ya con eso, Ujú. y copiar, captar eso, llevarlo a cabo, y bueno. Así es, sí.
Y bueno, ese era, bueno, ya hicimos como un combo de tips dentro de un tip, pero, pero bueno, ese era como, creo que es algo que hay que tener, es lo primordial para tener en cuenta a la hora de ir a hablar a una persona, tanto joven como cualquier edad. Creo Ujú. que eso va para cualquier ámbito de edades. Creo que es lo primordial, ¿no? Ir con amor y con cariño y que muestres que vas con paz, como que amor y paz. Vas a ellos a hablarle con amor y paz. Y por ahí surge algo bueno de eso, Ujú. de no llegar a ese ámbito de pelea como siempre surge. Mm. Entonces, bueno, no digo que sea algo fácil, obviamente no es fácil, pero bueno, es para lo que nos estamos preparando. Mm. De que las cosas cada vez se van a poner más difíciles, se van a poner más complejas, la gente va a estar más difícil de tratar de hablar o convencerlas o lo que, como se le diga, Ah, pero bueno, es como que un escudo que, mm, que tienen y bueno, por lo que ven, por lo que escuchan o porque trataron a otras personas también. Este, sí, pero bueno, hay que tener paciencia, hay que saber escuchar. Bueno, para eso hay que prepararse mucho. Igual, eh, una de las cosas que yo aprendí, por ejemplo, a través de los años es en tu relación con Jesucristo, a medida que vos vas avanzando, vas escuchando, vas orando, vas leyendo la palabra, vas congregándote, vas escuchando a otros hermanos, es que el Señor también te moldea un poco el carácter, mientras que uno esté predispuesto, te moldea, te mm, ayuda y eso te da experiencia y aprendes a cómo tratar a las personas o cómo tomarte las cosas. Incluso hoy en día yo me pongo a ver y capaz que cosas que yo antes las hubiese tomado de una manera, hoy las tomo de otra, ante una circunstancia de lo que me sí, digan, de lo que me hablen o de cómo me traten o lo que yo diga. Y si yo hago una comparación entre el Sebastián de antes y el Sebastián de ahora, sí, yo antes capaz que me lo hubiese tomado de una manera y ahora me lo tomo de otra, viéndolo de otra manera y bueno, ahí es donde te enseña el Señor y esto se pone en práctica, es la paciencia, la voluntad, las ganas de hacerlo y bueno, sí. eso lleva tiempo algunas veces, algunos capaz que ya es más rápido, pero lleva tiempo. Mm. Sí, algo también, algo muy importante es cuidarse a uno mismo en ese momento en donde vamos afuera, por así decirlo, eh, y, y vamos a hablarle a otra persona y hay que tener cuidado, ¿no? Hay que estar como atentos a todo, porque siempre el enemigo está rondando Mm, todo el tiempo alrededor nuestro y hay que tener ojo, cuidado con nosotros, también. porque muchas veces pasa de que si no estamos bien preparados para ir a hablar sobre la palabra, puede surgir que esa persona a la que le estás hablando te diga algo y te deje como recalculando o te diga algo en donde vos podés empezar a dudar o decir, esto será así. Entonces, No sabe qué hay que responder. tener ojo, hay que tener cuidado de, de tener en mente y estar seguros de lo que vos creés, de lo que vos sentís y de lo que vos seguís. Hay que estar firmes en esa creencia, porque si empezamos a dudar, es como que voy a escuchar a una persona que duda de lo propio que está diciendo. Mm. Entonces, eso también hay que tener en cuenta y hay que tener bastante cuidado con eso. Sí, sucede, por ejemplo, a ver, y a mí me ha pasado que muchas veces uno tiene muchas ganas de salir, de hablarle a alguien o de hacerlo por las redes y vos te juntás con un grupo de amigos, de jóvenes cristianos y te dicen, bueno, podemos decir esto, podemos decir aquello, salimos y todo va con muchas ganas. Pero antes de hacer eso, porque uno es como que da prioridad, bueno, listo, vamos a salir a predicar, vamos a salir a hablar, vamos a ayudar a las personas que están del otro lado. Y pensamos en eso, pero no pensamos en nosotros. Y lo primero que tenemos que hacer antes de hacer eso es nosotros tener una relación constante con Jesucristo.
orar todos los días, leer la palabra todos los días, hacerlo de manera periódica, y preocuparnos primero por la relación nuestra con Jesucristo, para nosotros estar preparados para compartir eso que nosotros vemos con Jesucristo. Y ya vas con sabiduría, ya vas con más ganas incluso, estás más preparado, y algunas veces descuidamos eso, o sea, con tal de llevar la palabra, descuidamos lo nuestro, descuidamos nuestra sabiduría, descuidamos nuestra vida, cuando en realidad primero tenemos que prepararnos nosotros, esto es algo constante de todos los días, para después explayarnos y compartirlo ante los demás y estar preparados para ante cualquier consulta, pregunta o de la manera que nos traten, no solo para saber qué Sí, responder, sino también de qué manera tomar lo que nos digan, porque nos pueden decir cualquier cosa del otro lado. Podemos encontrar personas que estén atentos a escuchar y personas que no y que lo tomen mal. Y ahí es donde entra nuestro carácter de saber cómo tratar esos temas, ese momento y cómo tomarlo. así es. Sí, sí, sí. Por eso digo, es una preparación bastante profunda, porque hay que saber de todo, porque la gente te pregunta de todo y te hace preguntas que vos te quedás como, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces, hay que estar preparado, sí, sí, sí. Y bueno, yendo al otro tip que era, Arrancaste al revés, que era cómo llevar las palabras. arranqué al Así revés. que podemos, Ah, bueno. vamos a hacer una cosa. ¿Qué sería, cuáles serían, por ejemplo, ahora tratamos y hablaste qué hacer con esa persona, cuando estamos con esa persona, cómo tomarlo, cómo Ujú. llevarlo, entender, saber escuchar, todo eso. Y podríamos brindar, bueno, qué herramientas podemos utilizar, qué tácticas podemos utilizar, de qué manera podemos hablar con una Mm, persona, cómo entrar en la vida de la persona para que nos puedan escuchar, ya sea si estás en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en vecino, en un grupo o en un lugar donde estés. Bueno, ¿qué recomendaciones podrías dar? ¿Cómo iniciar una charla? ¿O qué podés utilizar? Te doy un ejemplo. Por ejemplo, yo iba a una iglesia mm, antes en donde una idea que me habían dado, que estaba muy buena, que la apliqué, era hacer un cuestionario, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿viste esas personas que te paran en la calle y te preguntan cosas para una marca, para una empresa, para saber el feedback de claro, la sí. persona del otro lado, en qué está interesada, si prefiere esto, prefiere aquello, que después muchos lo usan para estadísticas y todas esas cosas? Bueno, una de las ideas era, bueno, prepararme un cuestionario de algunas preguntas y después ir profundizar un poquito más sobre el tema, por ejemplo, bueno, ¿qué piensa usted una vez que fallece? ¿Qué sucede? Y bueno, ir encaminando el cuestionario para ese lado para después hablarle un poquito y predicarle sobre Jesucristo, qué es lo que puede hacer, cómo lo puede hacer. Y bueno, si la persona Claro. está predispuesta, bueno, después uno le deja el contacto, de qué manera pueden contactar y profundizar un poco más. Esa era una herramienta, bueno, de las de antes, pero Está bueno. está bueno. Al principio capaz que es un poco más difícil porque uno se tiene que dar más a esas cosas, a predisposición, capaz que timidez o tener un poquito de Mm, vergüenza de hablar de las personas, pero bueno, era una manera de romper el hielo a través de eso con un cuestionario, por ejemplo, que uno lo prepara en casa claro. y vas tranquilo a hacerlo. Esa es una manera. Después, bueno, hoy en día con la tecnología hay muchas otras u otras maneras de Sí. hacerlo. Mm, sí. La verdad que sí. Hoy en día la tecnología creo que es el boom en la sociedad joven, por así decirlo. Pero creo que antes, ¿no? De que empecemos con todo esto de la virtualidad, la forma de enganchar, por así decirlo, en el ámbito de los jóvenes, em, es ser dinámicos y ser divertidos. Mm, Porque como los jóvenes siempre están así como pa, necesitan algo que los atrape, algo que los capte, algo que los divierta, y dentro de esa diversión entra la palabra. ajá. Entonces,
Em, yo creo que, por ejemplo, no sé, estás hablando o estás en una reunión y creo que mostrar interés, o sea, que vos tenés interés en esa persona y empezar a hablarle sobre, bueno, cómo estás, qué sé yo, no sé, hablarle así y después empezás, creo que con la charla misma va pasando, ¿no? Pero creo que lo importante es encontrar ese interés. Después, ya en un grupo, creo que el compartir la palabra en grupo es más dinámico la cosa. Es Ujú. como más en juego, ser divertidos a la hora de hablar. Creo que eso llama mucho la atención. Yo digo por experiencia mía, de que cuando me hablaban, había prédicas en donde el que predicaba era re divertido, era dinámico, no sé si cuando les preguntás o los haces hablar por ahí como que se ponen un poco vergonzosos, pues después con el tiempo se liberan, es como que se sueltan. Pero creo que la chispa dentro del ámbito de jóvenes es ser divertidos y dinámicos, hacer algo que los atrape. Eh, lo digo por experiencia, como dije, porque está bueno. Creo que también mucho antes cuando se reunían los jóvenes era mucho de hacer salidas Mm. a algún lado, no sé, salías al cine, salías a ir a jugar después de la reunión de jóvenes, salían a jugar al pool o se iban un día se reunían y decían, bueno, vamos a ir a un parque de diversiones y se iban y hacían salidas así dentro de todo eso siempre había algún bocado de la palabra de Dios. Entonces, Mm. eh, creo que dentro de esa diversión es en donde al joven le va a dar ganas de ir ahí y después no solo le va a dar ganas de ir porque se divierte, Claro. sino porque Dios tocó su corazón mediante todo ese proceso por el cual él pasó. Por ahí muchas personas no creen que eso sea eh, como acertado de tener tanta diversión y perderse de lo que sería el centro, que sería la palabra. Pero en realidad no es así, porque yo creo que a un joven para atraparlo es así, dinámico, divertido, no es sentarlo, ponerte enfrente y empezar a hablar como loro. En un momento ya esa persona se va a dispersar. Por ahí en unos 5 minutos te presta atención y después está contando las ovejitas, contando las tabletitas del techo. Entonces, nada, creo que lo más importante a la hora de ir a hablarle a un joven es ser dinámico y divertido. Aguantame porque hay otro joven que acá nos está levantando la mano para entrar. A ver, A ver. ahí mandé. Ahí está. Uh, para que voy ¿Cómo a estás, bajar. Javi? Bien, voy a bajar acá porque me escuchan ustedes, ¿no? Sí, yo sí. Sí, sí. Para que bajo acá porque me están reventando los oídos. Estaba viendo la buena la charla, pero también quería hacer la prueba para el que está del otro lado sepa que se puede entrar o pedir entrar y poder opinar, ¿sí? Bueno, Así a, es. a mí me gustaría opinar sobre esto que estaba hablando, que preguntó Seba sobre el tema de cuáles son las herramientas que tenemos como para poder y llevar la palabra a otra persona. Lo que más me quedó grabado es lo que hacía Jesús. Jesús usaba la oración y la unión con el Padre, comunicarse con el Padre y la oración. Siempre lo hacía de la noche, porque al otro día él tenía que salir y salía al mundo. Él no Ujú. sabía qué iba a hacer al otro día, pero la oración y la comunión con el Padre era suficiente para que él supiera lo que tenía que hacer. Por eso dice la palabra que él siempre hacía lo que el Padre le decía, Ujú. ¿sí? Él no tomaba decisiones arbitrarias, él tomaba decisiones en comunión con el Padre, en oración y después salir. Está bueno lo que decís vos, llenar una planilla o tener una planilla como ejemplo, pero esa planilla puede servir para uno, pero no para otro, o para otro. Es muy ambiguo. Entonces, si vos No, vas tenés probando, vos vas claro, saliendo a la calle y no todos te van a querer escuchar. claro, Claro. Pero Sí, sí. lo que nos estábamos refiriendo, bueno, ¿qué herramienta? ¿Cómo
por ejemplo, ¿cómo comenzás una conversación así de la nada? ¿Cómo romper hielo? ¿Qué decir? O, no solo, esto es a un modo de ejemplo. Sucede muchas veces que tenemos las oportunidades cuando estamos en un grupo de amigos o con quien sea, y no decimos nada. Y capaz que estaba la oportunidad de meter el bocadito, de decir algo. Bueno, ¿cómo? O aprender cuando se está dando una charla, cómo cambiarla y llevarla para la idea de, bueno, trato de meter la semilla. ¿Cómo la meto ahí adentro esa semilla para que capte la atención de las personas que están de ese lado? Y los ejemplos mayores que yo he obtenido con respecto a cuando estoy en grupo es por ahí hago opiniones o doy un consejo, ¿sí? Pero siempre me voy orientando hacia lo que es la palabra. Entonces, cuando escuchan algo distinto a lo que ellos quieren interpretar, te preguntan, pero ¿y cómo es eso? ¿Y cómo haces eso? ¿O por qué haces? Te doy el ejemplo, negocio, música cristiana, o la forma de tratar al cliente. Ustedes tienen algo distinto, te dicen. Claro. Sí, Uno le explica el por qué eso es distinto. Y ahí es donde empezás a meter bocadillos. ¿No? O viene una persona y viene triste y vos le decís, ¿le pasó algo? No, un problema familiar. Bueno, espero que se mejore. Y si es algo de enfermedad, no hay problema. Dígame su nombre y oramos por él con mi esposa después. Entonces, ¿ustedes que son evangélicos? O sea, ya te dicen qué es lo que ellos piensan de vos. Entonces, siempre hay tips que vos tenés. En el caso mío, versículos pocos, pero cuando empiezo a hablar y el Espíritu Santo empieza a mandar la información que quiere que reciba la otra persona, los versículos salen del corazón, ¿sí? Capítulo y versículo, o sea, sale lo que la palabra de Dios dice. Por eso también es aconsejable la herramienta como es la Biblia, ¿sí? Eso era todo lo que quería hablar. Así que me despido, así siguen ustedes. No, está bien, está bien. ¿No ve que no estoy de traje? Estoy informal. De igual manera que Javi se sumó a la charla para dar una opinión, un ejemplo, o la experiencia también de Javi, que pueden pedir invitación para saber del otro lado, ¿no? Que capaz que nos pueden dar algunas cosas que no damos nosotros, no sabemos, no pasamos por eso, y se pueden sumar, pueden pedir la invitación y para sumar, esto es para charlar y para sumar a lo que estamos haciendo. Te agradecemos, Javi. Claro, y así comprobamos que por lo menos 3 podemos estar. Sí, no me acuerdo ¿Cómo que es? hasta ¿Viste? Me voy haciendo como los jóvenes, ¿viste? Voy aprendiendo cosas. Entonces, esto se retroalimenta, es de los jóvenes y también de los más grandes. Pero lo que decía ella tiene razón. En Palomar lo usamos bastante, el tema de tener a los jóvenes para que no se fueran, ¿viste? En aquel momento era mucho que los jóvenes salían a los boliches y todo eso. Y hacíamos reuniones, empezamos a las 9 y terminábamos como a la 1 de la mañana. Porque hacíamos, primero hacíamos el evento, después cantábamos canciones individuales adentro, unos cantaban, otros jugaban, hacíamos cosas. Y bueno, así íbamos pasando el tiempo. Porque realmente lo que queríamos enseñarle a los jóvenes es que haciendo otra cosa distinta, se podía vivir de una manera distinta, se puede divertir y más linda y más sana. Pasarla bien. Así que bueno, un beso para todos y un beso para los que están del otro lado. Un beso, un abrazo, Javi. Nos vemos. Y no sé cómo me desconecto acá. Por la X, creo. No tengo X. No, la X sale del vivo, creo. No tengo X. Claro. No tengo X. Ahora les damos el tip de cómo salir. ¿Cómo salir? Yo tengo la X acá, pero que salgo de todo. Pará, salgo con la X esta que está acá arriba. Pero espero no salir de todo el evento. Si no, vuelvo a entrar. Y después volvés a entrar. Un besote. Después volvés a entrar. Un besote. Nos vemos. Nos vemos, Javi. Chao, chao.
Antes de continuar, porque Ay, qué después risa. nos olvidamos, porque acá también escribieron algunas cosas, A ver, voy a leer, a ver, Costurera Express, buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Modista Marinela, hola Yuliseba, ¿cómo andan del otro lado? Bueno, Javi ya había puesto, tenemos que estar preparados para salir a predicar. Estefi puso, hola chicos, ¿cómo andan? Y después, acá, Estefi puso, o también, si hacían una salida entre amigos de la iglesia, llevabas a un amigo no cristiano y muchas veces se daba la charla más natural y descontracturada. Eso también, de invitar a alguien a un acá, grupo, ¿no? acá, te salteaste uno que decía antes se llevaba mucho la palabra en los recitales que se hacían en Palermo para el Día de la Primavera. Ah, mira. Qué lástima, qué lástima que ahora no se puede, ¿no? Ah, o por Bueno, ahí todo se pero arregla para primavera. puede ser, puede ser. O sea, Va como es ser. como buscar las excusas, ¿no? Como para Mm, que se animen del otro lado para ir a un lugar que vean, que capaz que si tienen algún prejuicio vean que no es así, que el tema no es señalar, que el tema no es juzgar, sino que conozca a mm, Jesucristo. Cuando una persona sí, no conoce a Jesús, no tiene por qué saber cómo es, de qué manera, qué está bien, qué está mal, cómo tratar las cosas, cómo tratar los temas, cómo vivir de acuerdo a la palabra. Es que no lo sabe, no lo sabe como otros sí, temas, otras cosas, no se saben. Entonces, ujú, algunas veces sí nos pasa que capaz que como cristianos pensamos, bueno, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo? Ese no es el camino. Pero entonces, si no lo sabe, no va a poder cambiar o ver qué es lo bueno, qué es lo malo. Y como vos decías antes, al principio, era, bueno, escuchemos cuál es la vida de esa persona, por qué es por lo que pasó o por lo que está pasando. sí, ujú, Este, no conoce nada de la palabra, o conoce muy poco, o solo claro, sabe que existe Dios, nada más. Entonces, sí, sí, saber interpretar esos gestos, esa forma de ser de la otra persona, para saber cómo encarar, cómo decir la charla, y ujú, aunque no piense de la misma manera, bueno, cómo tratarlo, tratarlo bien, tratar de decirle lo mejor posible todo. Algunas veces también es muy importante el ejemplo y que vean en nuestra vida qué es lo que hacemos, qué es lo que demostramos, y cómo tratamos a las personas, cómo es nuestra vida, para que vean que lo que nosotros le decimos, nosotros también lo estamos poniendo en práctica, porque nos sucede eso algunas veces. Decimos lo que dice la palabra de Dios, pero no lo ponemos en práctica. Entonces, que como la palabra nos enseña que tenemos que ser ejemplo, bueno, pongámoslo en práctica, lo que sabemos, para decirle a las personas qué es lo que está bueno, qué es lo que nos enseña el Señor, no ser hipócritas, ujú, y que lo vean para que vean que nosotros lo que ponemos en práctica, que es bueno para nuestras vidas, que tenemos algo distinto, que es Jesucristo dentro de nuestro corazón, lo quieran, lo anhelan, lo vean, y digan, bueno, yo quiero eso, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ser así? ¿Cómo hago para vivir de esa manera? ¿Cómo hago para ver las cosas de otra manera o tener esa tranquilidad? Que no así significa es, que pasemos por cuestiones y problemas, etcétera, sino que van a ver que, bueno, nosotros esas cosas las vemos de otra manera, y la tomamos de otra manera. Este, ujú, pero bueno, también como dijo Javi, sí, por ejemplo, lo que dijo Javi estaba muy bueno, en eso es como tener algunas cosas preparadas también y esas ponerla en práctica. Bueno, si tiene un problema económico, ¿qué decir? Si tiene un problema de salud, bueno, ¿qué decir también? Podemos orar por esa persona, poner música en el lugar de trabajo. Bueno, son todas ujú, cuestiones son como perlitas y cosas que nos sí, ayudan a que sepan que está bueno, que somos personas cristianas, que ujú, por qué lo vemos de otra manera, nos están ayudando desinteresadamente, y todas esas cosas, y tener preparadas y esas, bueno, ponerlas en práctica. Y a medida que las vamos poniendo en práctica,
cada vez se nos hace más sencillo qué responder, qué decir ante ciertas circunstancias cuando estamos en un ámbito laboral, colegio, universidad, etcétera. Sí. Y no sé si, Algo sí, que, no, algo que me había llamado la atención, de lo que había dicho Javi, en lo que hablaba de que, bueno, en Palomar, en la iglesia de Palomar, cuando íbamos, que hacían las reuniones de jóvenes, que en ese momento era mucho la tendencia de salir a boliches, ¿no? mm, Y decís, bueno, por ahí muchos dicen, bueno, pero se juntan y por ahí no hay palabra, o por ahí es más diversión que otra cosa, ¿no? Pero si mm, vos te pones a pensar, decís, estoy evitando que esa persona vaya a un lugar que no debería ir, que un claro, lugar, o sea, estás evitando de que esa persona siga haciendo, haga crecer esa, por así decirlo, esa adicción a ir a algún lugar o a hacer algo. Y es mejor que esté dentro de una iglesia pasándola bien con gente, mm, por así decirlo, en un ámbito bueno, en donde, por así decirlo, evitas de que le pase algo malo o cosas por el estilo, ¿no? No frustrarse o ponerse mal porque en una reunión no se habló de la palabra, ¿no? Pero estás ayudando a esa persona claro. a que evite ese ámbito, ese lado malo o ese lado en el que no debería ir. Claro, diferenciar, Entonces, sí, sí. no, lo que yo decía, diferenciar, por ejemplo, ante estar en ámbitos en donde te podés dejar llevar por la carne, priorizar en realidad Ujú, ámbitos donde te podés llevar por el espíritu, personas claro, pares que podés hablar de la palabra y que lo que anhelas lo que anhelan es la búsqueda de Jesucristo, es la búsqueda así de lo que es. quiere el espíritu. Y sí, está bueno eso, porque, bueno, se pueden hacer cosas. A ver, como vos, a ver, ir a una casa, se juntan o comen o en la iglesia o juegan a alguna consola o van a un pool te juntás entre grupos cristianos que piensan de la misma manera o van para el mismo lado camino, que eso ayuda mucho y se retroalimentan entre uno y el otro espiritualmente incluso. Y algunas veces sucede, a ver, está, por ejemplo, cuando vos te juntás, que está bueno, y hablas sobre un tema porque es necesario saber y tener sabiduría sobre la palabra de Dios, y también sucede que cuando se juntan un grupo y sucede algo, ¿qué sucede? Bueno, tiene un problema un hermano, un joven cristiano, y tenés una palabrita, una perlita, un versículo, y permanentemente se están hablando, se están diciendo cosas. ¿Qué es lo que el Señor dice con respecto a ese tema? Y lo están charlando. Y bueno, obviamente incluso están haciendo iglesia, porque es un grupo de jóvenes que están hablando del Señor. Entonces, eso ayuda, eso está bueno. Ujú, No todo siempre es, bueno, nos sentamos y escuchamos la palabra de hoy, sino que, bueno, qué cosas se pueden hacer, la hermandad, de cómo se pueden juntar, qué es lo que pueden hacer, eso está muy bueno. Y ya metiéndonos en eso, bueno, qué cosas, ¿no? Se pueden hacer dentro de un grupo de jóvenes cristianos, cómo mantener el dinamismo, que sea dinámico, que sea ujú, agradable, perceptivo, qué es lo que podría hacer un líder o un encargado del grupo de jóvenes sí. cristianos, eh, qué experimentaste vos en el pasado o vistes a otros experimentar o qué ideas vos podrías ver o decir que viste en otro lado que se te ocurrieron para implementar, para darle consejo a las personas que llevan los grupos, ¿no? O también para los mismos jóvenes que tienen ideas de hacer algo entre ellos. Ujú. Em, algo que vi, bueno, yo estuve muy poquito tiempo porque llegó un momento en el que mi grupo de jóvenes en donde yo asistía en mi iglesia se disolvió Ujú. y estuve muy poquito tiempo conviviendo con reuniones de jóvenes, ¿no? Con otros jóvenes, Claro. porque recién estaba, por así decirlo, alcanzando la edad para entrar al grupo de jóvenes. Entonces estuve muy poquito tiempo, pero bueno, por lo que viví, em, era hacer partícipes tanto en medio de la prédica a las personas. Mm, Es como, qué sé yo, por ejemplo, había una prédica en donde por ahí te daban un papel
y te decían, bueno, anoten tal cosa, y a partir de lo que vos anotabas o decías, comenzaba a dar la palabra, ¿no? De lo que vos dijiste y empezás a hablar, ¿no? Como te hacen partícipe. Ujú. Por ahí a muchas personas no le vas por ese ámbito de hablar, porque por ahí mucho le da vergüenza, Mm. que es algo muy Eso común, sucede, que después sí, con el sí. tiempo, sí, pero después con el tiempo, cuando ya te vas haciendo amigos de todo el grupo, eso ya Te desaparece. desenvolves, te A perdés mí, ese miedo, sí, sabes que no te señalan, te juzgan, entonces tenés como libertad de claro, mencionar, de hablar de lo que te está sucediendo o aportar a lo que se está claro, hablando. exacto. Bueno, yo nunca tuve problema con eso, porque yo hablo hasta por los codos, pero no, la mayoría de los jóvenes como que tienen esa vergüenza, pero hay otros que no, que les encanta hablar, que les encanta ser partícipes. Me pasó cuando iba a Mariano Costa a ayudar con los preadolescentes, que había, la mayoría de los preadolescentes les gustaba hablar, les gustaba participar. Estamos todos en una ronda Ujú. y nos juntábamos a la noche un sábado y bueno, íbamos, Ale, que es el hermano de la iglesia, que estaba a cargo del grupo, daba una palabra, pero la daba dando iniciativa para que ellos hablen, ¿no? Haciendo preguntas o preguntando qué te parece esto. Entonces, de esa forma se hacía un poco dinámica, salían risas, Mm. empezaba a ser dinámica. Mm. Y bueno, y después venía la parte de, bueno, de comer, que es la parte favorita de todos. Y esperábamos esa parte con ansias. Y bueno, después venían los juegos, que era lo que más era el boom. Entonces, bueno, más o menos era así, por una parte. Eh, y bueno, no, como te digo, mucho yo no pude vivir con reuniones de jóvenes, pero algo seguro que es clave para los jóvenes son los campamentos cristianos. Son, los campamentos cristianos son clave. ¿Tenés un amigo? Vas, lo invitás, lo llevas al campamento porque es una transformación increíble en donde los jóvenes transforman su vida. Ujú. Muchos jóvenes que fueron a campamentos, y yo soy prueba viviente de eso que me pasó, de que al último campamento que fui antes de que empiece la pandemia, que fue increíble, hizo un gran cambio en mi vida, que, que fue increíble. Yo no me quería ir de ese campamento porque lo que vivías en todo momento, ya fue fuera de las reuniones, que las reuniones eran increíbles, era música hermosa, la palabra era dinámica, Ujú. te conectabas con la gente, te conectabas con el Espíritu Santo, era increíble. Entonces, creo que los campamentos cristianos son lo más, Entraste, son lo entraste de mejor que una le puede pasar manera, a los jóvenes, entras de una manera y te vas de otra. No te querés ir en completamente. realidad. Completamente. Y encima los días se te pasan así. Mm. Muchas veces, la mayoría de los campamentos, como máximo duran 3 o 4 días, pero como máximo 3. Siempre yo fui y eran 3 días. Mm. Y es increíble y la pasás genial. Y lo peor, y lo mejor es que conoces gente de Claro, todos lados, se te haces juntan de muchas amigos. iglesias, se juntan de muchas iglesias y está bueno. Bueno, claro, lo que me pasó a mí, yo en mi iglesia, no, desaparecieron los jóvenes, la única que estaba ahí era yo, de mi edad, no había nadie más, Mm. después eran más preadolescentes, y ir a un campamento te ayuda a encontrarte con otros grupos, con más jóvenes, y es de mucha ayuda, como ya he dicho en otros vivos, sobre tener ese compañerismo de otros jóvenes, ¿no? Que es de ayuda vital porque te conectás, hablás, compartís lo mismo, ¿no? Que estar con otra persona que no está dentro del ámbito cristiano, entonces se dificulta más un poco. Claro. Entonces, creo que si tienen la posibilidad, les digo de corazón, de ir a un campamento, vayan, no se lo pierdan, porque yo fui, creo que la primera vez que fui a un campamento fue en el 2018, creo que tenía 17 años. Y fue lo mejor. Y desde que fui a ese campamento me hice adicta a los campamentos cristianos porque
Son un golazo. Hasta que vino la Son un cuarentena. golazo hasta que vino. Bueno, ¡Qué pero triste! del otro lado, las iglesias también, aquellas que no suelen hacerlo, pueden comunicarse, buscar en internet, Mm, ver con otras iglesias, para sumarse a algún campamento o claro. organizarlas ellas. Y eso está bueno para que los Bueno, jóvenes se vayan juntando. algo, claro, algo bueno que hacíamos con nuestra iglesia, con los jóvenes y preadolescentes que quedaban, hacíamos reuniones en la casa de Camilo y Mirta, Mm, que eran lo mejor, que hacíamos tarde de recreación. También he ido a muchos que hacen recreaciones así de juegos así deportivos, que yo, hay una claro, sección de vóley, de fútbol, de quemado, de todo. Entonces, eh, dentro de ese ámbito de diversión, siempre está el bocado de la mm, palabra. Entonces, es algo fundamental. Creo que es en donde más se engancha la gente. Y es lo mejor para llevar a una persona no cristiana, llevarla a un campamento, es transformación, sí o sí. sí. Sí o sí, no hay otra. Entonces, bueno, nada, espero que vuelvan los campamentos pronto porque necesito uno urgente. Bueno, lo que queremos también dar de entender, para los que nos escuchan del otro lado, que llevar la palabra o estar en un grupo de jóvenes no es solo sentarse y escuchar la palabra del Señor a Ujú, través de un líder o una persona que se está encargando, sino también buscar también la relación entre los jóvenes en la diversión, en juntarse, ujú, en la hermandad, la amistad, de que puedan jugar, que puedan salir. Eso está bueno porque vos tenés un grupo en donde te desenvolves con personas que piensan de la misma manera, que apuntan de la misma manera, al mismo objetivo, que con intenciones que van de acuerdo o tratan de que vayan de acuerdo a lo que dice la palabra, que se pueden apoyar entre sí, que se pueden dar un versículo, una perla y hablarse entre ellos, que se puedan apoyar, que se puedan acompañar. Eso más que así nada, no es, solo que está bueno hablar de la palabra del Señor en un grupo, sino la diversión entre ellos mismos, entre pares, entre grupos que piensan de esa manera y divertirse. Eso está bueno y eso también claro. ayuda un montón y capta la atención, están predispuestos, ven que no es solo sentarse y escuchar, sino también de divertirse. Mm, Y bueno, y claro. encima hoy en día están todas las redes sociales, te mantenés en contacto, si están lejos y si están cerca, bueno, se pueden juntar, se pueden reunir. Bueno, ahora está el tema de la Mm, cuarentena, pero bueno, generalmente lo que se puede hacer fuera de la cuarentena o una vez terminada, ¿no? O dentro de con no tantas restricciones de la cuarentena, poder disfrutar y divertirse entre ellos de una manera claro, sana, de una manera que va acorde a lo que la palabra del Señor nos enseña. claro. Y Con, sí, no, de que iba a decir, de que iba a agregar que la idea de esto, lo primordial es sacar, ¿no? Esa imagen o ese prototipo que la gente tiene claro, de la claro. gente cristiana, de que nosotros estamos así, mirando al cielo y que estamos siempre escuchando sentaditos. No, no somos así, somos divertidos, nos divertimos, somos Mm. alocados, somos locos por Cristo, vamos, salimos, hacemos locuras y locuras de las buenas, ¿no? Obviamente. Bueno, Pero, sí, sí. decime. No, 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 de que va a terminar de que somos divertidos, que no somos, que se saquen esa idea de que nosotros somos así, como que nos sentamos, vamos a la iglesia, escuchamos la palabra y después nos vamos a nuestra casita. No, somos locos, vamos de aquí para allá, hacemos esto, hacemos juegos, Bueno, nos divertimos. cuando viste que, no sé si capaz que te ha pasado y a muchos del otro lado capaz que le ha pasado, que cuando te dice no sabes lo que te perdés, personas que no son cristianas, y bueno, la respuesta es vos también no sabés lo que te estás perdiendo. No Este, sabes. y está bueno que lo prueben, que se den cuenta, que se fijen, capaz que sacar ese concepto del que vos decías, de solo ir a escuchar Mm, la palabra, sino también divertirse entre los mismos jóvenes cristianos de distintas maneras, que existen un montón de diversiones, y ayuda a alejarse de aquellas diversiones que son más de la carne, que te alejan del Señor, que te alejan del Espíritu.
que le da más prioridad a la carne que al espíritu, Sí, y te ayuda a que si vos te juntás en un grupo cristiano, bueno, alejarte de eso y ver el otro lado, lo divertido, lo lindo, que se puede divertir, que la pueden pasar bien, que se apoyan entre sí, que piensan de otra manera. Y está bueno. Yo creo que, yo no sé mucho cómo era antes, pero yo creo que como que se está dando cada vez más todo eso y más todavía, sí, ¿no? El tema de las redes sociales, ¿no? Los grupos y claro. la gente que se mete en las redes, las enseñanzas que dan a través de las redes, y si no las reuniones por Zoom, etcétera, que ayudan a conectarse, a pasarla bien, y más que nada ahora en cuarentena. Pero bueno, una vez que termine la cuarentena, y bueno, depende de cada país, juntarse y bueno, a ver, Ay, sí. los invitamos a aquellos que no son cristianos a que puedan probar, que puedan darle Mm, oportunidad a la experiencia, sí. eh, Algo, que se animen, y aquellos que son cristianos, si no lo hacen, que lo hagan, que se junten. Es importante tener esos grupos y que se junten, y qué mejor, porque piensan de la misma manera, van para el mismo lado y se pueden divertir. claro, algo que también es una lucha constante que buscamos los cristianos, es que se saquen la idea de la cabeza de que somos perfectos o que nos Mm, creemos perfectos, porque es completamente erróneo, mm. erróneo en todas las... ves que lo que veas es... No, no. Es como, no me dan las palabras para explicarlo, pero es una lucha constante, ¿no? Porque yo creo que si ellos piensan eso es porque alguien le dio la imagen o se hizo ver como si fuera una persona perfecta, limpia, blanquita, como un papel recién sacado del blog. Y no es así. Somos hojas arrugadas, manchadas, rotas, pero, pero cuando cruzamos esa puerta y nos abrazamos de Cristo, nos volvemos una hoja que se va recuperando, se va aplanando, se va uniendo, se va limpiando, pero es todo un proceso. Nos va Y lo vas a ver moldeando, el mucho Señor nos en... va moldeando. Si nosotros nos dejamos, el Señor nos va moldeando. Y es importante que Así es, seguimos siendo pecadores. Ahora, lo que sí obviamente. vamos a ir Es una lucha aprendiendo, constante. lo que sí vamos a ir aprendiendo, bueno, qué cosas nos benefician, qué cosas el Señor quiere que hagamos por el bien nuestro, no por hacerle un favor al Señor. En realidad es por un bien nuestro que nos dice, bueno, anda por este camino, no anda por aquel. Si caes en aquel, bueno, recupérate, déjalo de hacer. Si volvés a caer, recuperate, déjalo de hacer. Y eso, algo muy importante en la vida es que las cosas no se solucionan con la carne, no se solucionan con que, bueno, quiero dejarlo de hacer y me prohíbo de hacerlo, sino que cuanto más te relaciones con Jesucristo, son cosas que se van dando en tu vida. Lo que antes te agradaba y era malo, te deja de agradar, y te empieza a agradar las cosas que son más del Señor, te querés involucrar más, querés ir más por ese camino, pero es importante lo que dice Julie, seguimos siendo pecadores, no somos perfectos, sí la diferencia que tenemos con respecto al resto, que tenemos a Jesucristo. Y eso nos Ujú, ayuda a cambiar la mente y a ver las cosas de otra manera. ujú, sí, estamos en un constante proceso de ser mejor cada día, ¿no? Porque muchas veces damos un paso, pero retrocedemos 30 en alguna caída que tenemos. Pero Mm, claro, pero lo importante, lo que a Dios le gusta ver, es que a pesar de que nosotros caemos en la tentación, en los engaños del enemigo, mm, Él ve que nosotros nos levantamos y tratamos de intentar volver, mm, porque nos va a pasar ahora cuando somos jóvenes, cuando somos más grandes, hasta cuando somos viejos. ujú. Pasa siempre, porque ¿qué pasa? El enemigo está acá, está acá, está acá, está acá, alrededor tuyo todo el tiempo, así metiéndote las cosas en la cabeza, y somos humanos,
Ujú, somos humanos y flaqueamos y caemos. ujú. Pero lo importante es estar firmes en querer volvernos a levantar, en Claro, pedir ayuda al Señor, ser a constantes. volvernos a levantar, Ujú, ser constantes en eso, ¿no? Caigo, pero bueno, me levanto. Hay dos caras en esto, ¿no? Está el que cae o el que ve ahí el pecado así como mirándote diciendo, vení, vení, y está el que, bueno, voy, lo cometo el pecado, no importa, total, sé que el Señor me va a perdonar de igual Mm. manera, Sí, pero está el otro en el que comete el pecado, pero siempre va en busca de ser mejor, de ser mejor. de que Bueno, cae, esa es la pero busca diferencia, ser mejor. esa es la diferencia entre estar cómodo con el pecado o incómodo con el pecado. Pecar, vamos a Ujú, pecar, pero si estás cómodo con el pecado, anhelás eso, y si estás incómodo es porque el Espíritu te está diciendo no es el camino, y está bueno que busques las maneras de tratar de solucionarlo y que el Señor está ahí para ayudarte. Así que bueno, vamos a estar terminando el vivo de hoy. Si quieren saber más, si quieren que aún ahondemos más sobre estas cosas o estos temas, nos pueden, es extenso el tema. sí, nos pueden decir, nos pueden mencionar, nos pueden consultar. Recuerden que nos encuentran en las redes sociales como Somos1.red en Instagram, en Facebook y en TikTok. También nuestra página web somos1red.ar y nuestro email info@somos1red.ar. Nos pueden comentar, nos pueden preguntar algunas cosas, nos pueden decir si quieren que hablemos sobre algún tema. Y también, como hicimos con Javi hoy, si dentro de la charla alguien quiere participar porque quiere dar su postura, quiere dar su opinión, quiere dar ejemplo, experiencia, Ujú, etcétera, lo puede participar, puede pedirnos, y lo escuchamos porque no lo sabemos todo y está bueno escuchar claro. otras voces también y otras experiencias. Ujú. Así que, bueno, Anímense, anímense, anímense. no mordemos. Así que, bueno, los esperamos en el próximo vivo. Y bueno, cuídense, bendiciones para todos los que están del otro lado. Y nos vemos, Yu. Bueno, nos vemos. Bendiciones, los queremos. Nos vemos. Chau, chau. Chao.